Siga luchando. Es el tema para esta noche, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Nuestro tema está basado en Efesios capítulo 6, el versículo 2. Nuestro tema número 14 en esta serie de especiales para Grupo Vida de nuestra iglesia amada y casa de oración en Dallas, Texas. Un abrazo para cada uno de ustedes, hermanos, y nos gozamos en poder comunicarnos de nuevo y compartir juntos, estudiar juntos la palabra de Dios. Mantenga su apunte ahí a mano con su lapicero o su lápiz para también completar lo que corresponde en la lección para esta noche. Leamos Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la palabra, el versículo para memorizar. Le pregunto, ¿usted está enfrentando algún problema o alguna lucha personal? ¿Alguna dificultad familiar tal vez? ¿O tal vez alguna situación laboral difícil, alguna situación legal o de otra naturaleza? Le pregunto, ¿está usted haciendo la obra de Cristo? Si su respuesta a esta pregunta es sí, déjeme decirle que usted necesita entonces recordar que nuestras luchas, básicamente, según la Biblia, nuestras luchas de la vida no son luchas contra personas, contra seres humanos. Nuestras luchas también tenemos que librarlas en el ámbito espiritual. Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 20 nos recuerda la realidad espiritual de la lucha que debemos librar diariamente en oración. Pero antes, en Efesios capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 10 del capítulo 6, es interesante ver que se nos enseña sobre la importancia de vivir, número 1, en amor, número 2, en obediencia y número 3, en sumisión a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, llámese en la familia, en el hogar, en la iglesia o en el ámbito donde estamos trabajando. Entonces, con este entendido y con este prerequisito del amor de Dios al prójimo, de la obediencia y de la sujeción a las autoridades espirituales, Dios nos dice, sigan luchando como verdaderos guerreros espirituales. Y yo le digo en esta noche, hermano y hermana, en el nombre del Señor Jesucristo, siga usted luchando como verdadero guerrero o como una verdadera guerrera en la obra del Señor. Ahora, ¿cómo lucha un verdadero guerrero? Veamos en la lección de esta noche que en primer lugar, un verdadero guerrero lucha con fuerza sobrenatural, con una fuerza sobrenatural. Esta no es la fuerza física o la fuerza humana. Esta no es la fuerza de los argumentos ni la fuerza de las discusiones en las cuales muchas veces nos hemos visto envueltos, ¿verdad? Algunos de nosotros. Esta no es la fuerza de los convenios ni la fuerza de los acuerdos o preacuerdos que muchas veces los hermanos de manera inocente realizan antes de las asambleas o antes de las reuniones anuales. No, no estamos hablando de esta fuerza. Estamos hablando que esta no es la fuerza mía ni es la fuerza suya. No es la fuerza de la astucia humana. Esta es la fuerza sobrenatural que viene de Dios sobre sus hijos, sobre sus guerreros y sobre sus guerreras. Aleluya. Gloria sea al Señor. Para que usted obtenga
para que usted se apropie de esa victoria con poder y fuerza sobrenatural, con autoridad espiritual que viene de Dios. Debe estar, recuerde, número 1, en sumisión. Efesios 5, 21 y 22. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido. Pero en Efesios 5, 21 nos dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que el prerequisito para participar victoriosamente de esta lucha es la sumisión. Pero en segundo lugar, el prerequisito para participar también es el amor. Efesios 5, 25 nos dice a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y otro prerequisito para participar victoriosamente de esta lucha es la honesta obediencia. A los que son hijos, a los que todavía están en el hogar, le dice, hijos, obedezcan a sus padres. Y a los que están trabajando, a los que tienen un patrón, a los que tienen una autoridad, le dice también que consideren honestamente y en el Señor la obediencia como corresponde. Así que la verdadera autoridad espiritual viene del amor y de la sumisión. Con razón Santiago nos dice en Santiago 4:7, someteos a Dios en primer lugar y después resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y él va a huir de nosotros. Así que 1.4, con esta fuerza de Dios, anote ahí Dios, 1.4, con esta fuerza de Dios, siga usted luchando y enfrentando los desafíos, los problemas, las dificultades y aún las aparentes derrotas o aparentes fracasos en su vida, en su familia o en cualquier lugar donde usted pueda estar. Y usted podrá cantar y entonar este himno de victoria con el salmista cuando dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví atrás hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste ¿de qué cosa? De fuerza. Ponga ahí fuerza para la batalla. Esto está en el Salmo 18, 37 al 29. Entonces, en nuestro punto 5, 1.5, decimos, esta es la fuerza poderosa. La palabra ahí es poderosa de Dios para los que creemos en Cristo. Y el apóstol Pablo al comienzo de Efesios dice que esta fue aún la fuerza poderosa que levantó a Jesucristo de entre los mismos muertos. Esta es la fuerza que está a disposición de usted y de mí cuando nos determinamos ser verdaderos guerreros del Señor Jesucristo. Así que por eso decimos, siga luchando como un verdadero guerrero, como una verdadera guerrera espiritual. En segundo lugar, siga luchando no solo con fuerza sobrenatural, sino con fervor sobrenatural. Con fervor sobrenatural. A la fuerza, ponga la palabra fuerza sobrenatural de Dios, se suma ¿el qué? El fervor sobrenatural de su presencia. Fervor es ese intenso entusiasmo, esa profunda carga, esa emoción y esa convicción que muchas veces experimentamos en la batalla espiritual. Cuando estamos orando, cuando estamos adorando, cuando estamos alabando y cuando estamos predicando. Ese es el fervor sobrenatural de Dios que viene sobre usted, que viene sobre nosotros en la batalla espiritual. 2.2. Este fervor de Dios se manifiesta durante la oración. Póngale ahí, oración. Eso es lo que nos dice Efesios. La oración aquí es la clave de la lucha espiritual. Aún toda la armadura de Dios debemos ponérnosla en oración. La oración activa y
también moviliza la mano de Dios poniendo sobre nosotros la armadura de Él. Y también durante la predicación y durante la enseñanza de su palabra, ese fervor de Dios se manifiesta. Como dice Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo, en toda oración, ¿y qué cosa? Súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, ¿para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de Él, de Jesucristo, como debo hablar. Así que mi hermano, mire, el fervor, mi hermana, el fervor en la oración viene de Dios. Y el fervor sobre la predicación y la enseñanza también venga de Dios, viene de Dios. Así que no descuide usted la oración y usted siéntase privilegiado de estar orando por el predicador, por la predicadora, por el mensajero, por la mensajera de Dios, para que al abrir sus labios, como dice el apóstol Pablo, pueda dar a conocer con denuedo, con ahínco, con determinación, con seguridad, con fervor la palabra de Dios, pueda comunicar el Evangelio con fervor, con poder, pueda hablar de Cristo con fervor y con poder. Ore usted por su líder, ore usted por su líder del Grupo Vida, ore usted por su pastora, por su pastor, ore por nosotros, como dice el apóstol Pablo, porque en la misericordia de Dios, Él acá nos ha abierto mucha puerta para que también sigamos enseñando y predicando con denuedo la palabra de Dios. 2.3. En estos versículos que hemos leído, Efesios 6, 18 al 20, vemos el fervor sobrenatural de Dios que se manifiesta, número 1, por la oración. Entonces, ponga la palabra oración ahí. Número 2, se manifiesta en súplica. Súplica en el Espíritu, dice. Número 3, se manifiesta en perseverancia. El fervor de Dios nos lleva a ser perseverante también. Y número 4, el fervor de Dios hace que con denuedo enseñemos y prediquemos la palabra de Dios. Entonces, oración, súplica, perseverancia y denuedo son manifestaciones del fervor sobrenatural de Dios. Cuando oramos, cuando testificamos, cuando enseñamos o cuando predicamos, ese fervor de Dios esté sobre su vida, hermano y hermana. Usted que está haciendo la obra de Dios ahí en los grupos vida, usted que está testificando ahí de Jesucristo, usted que está compartiendo la palabra del Señor, reciba el fervor sobrenatural de Dios sobre su vida. 2.4. La oración, la adoración, la alabanza y la predicación con el fervor sobrenatural del Espíritu de Dios son ¿qué cosa? Armas poderosas que Dios nos ha dado para la batalla espiritual. Como dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5, leamos, ahí está escrito. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, es decir, no peleamos según la carne, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, de nuestra pelea, dice, no son carnales, sino que son, ¿qué cosa? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas poderosas que Dios quiere activar y que Dios por su Espíritu activa en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida mediante la oración, la predicación, la enseñanza, el testimonio de Jesucristo a otras personas.
Por eso, hermano y hermana, te decimos en esta noche, siga luchando como un verdadero guerrero, como una verdadera guerrera del Señor. En tercer lugar, no solo con fuerza sobrenatural, no solo con fervor sobrenatural, sino con firmeza sobrenatural. Y ya habrá notado otra vez que aquí, para recordar bien esta palabra, hay 3 F, ¿no? Fuerza, fervor y firmeza sobrenatural. 3.1. Entonces, a la fuerza y al fervor sobrenatural se suma, ¿qué cosa? La firmeza sobrenatural que viene de Dios para nuestras batallas espirituales. La armadura de Dios es la que da firmeza al verdadero guerrero espiritual. Miren lo que dice. Especialmente el vivir en la, ¿qué cosa? Verdad. Vivir en la verdad y el hablar la verdad. Esto es clave, hermano. Es clave. Por eso dice Efesios 6, 11, y en el versículo 13 y versículo 14 también, ahí tenemos un resumen que dice, fíjese, leamos juntos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué cosa? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, y sigue, y al final dice, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué cosa? Firmes. Y el versículo 14 enfatiza de nuevo, está pues firmes, ceñido vuestros lomos, ¿con qué? Ceñida vuestra cintura, ¿con qué? Con la verdad. ¿Por qué la importancia de esto? ¿Por qué este énfasis de la armadura y especialmente de ceñirse con la verdad? ¿Sabe? El diablo es padre de toda mentira, eso dice la Biblia. Y quien no es honesto, quien no es íntegro, quien no está enteramente consagrado a Dios, quien no es veraz, ponga ahí la palabra verdad, o veraz, no tiene firmeza y no va a tener autoridad espiritual para resistir los ataques del maligno. Qué importante, hermano, ser veraz, ser honesto con Dios. La Biblia nos habla de no tener un corazón dividido, de no tener doble ánimo, de tener nuestro corazón íntegramente entregado, rendido a Dios. Ahí está la garantía de nuestra firmeza. Ahí está la garantía del poder de Dios que le puede guardar y que nos puede guardar. Dios no puede guardar a alguien que vive la vida cristiana a media. Dios no puede guardar a alguien que, como se ha dicho, vive coqueteando con el pecado o con la maldad. Dios guarda al que es veraz, al que es íntegro. El cinturón es el que da firmeza. A ver, a los varones les digo, quítese el cinturón y póngase un pantalón que no se le ajusta bien. A ver, ¿qué le va a pasar? Hasta puede caer en vergüenza, ¿verdad? Públicamente. Qué importancia de tener un cinturón bien ceñido. Y en ese tiempo también el cinturón ceñía la armadura. El cinturón da firmeza. Cuando usted tiene que alzar algún peso, alguna fuerza, los pesistas, por ejemplo, los fisiculturistas, ¿qué hacen? Tienen que ponerse un buen cinturón. ¿Para qué? Para tener fuerza y tener firmeza y estar protegidos. Así que sea veraz, viva en la verdad, hable la verdad y va a tener firmeza y garantía de victoria espiritual con toda la armadura de Dios puesta sobre usted. El 3.3 al final dice, el cinturón de la verdad da, ¿qué cosa? Firmeza. Añade ahí la palabra firmeza. Por todo esto, hermanos y hermanas, por todo lo que hemos hablado y por todo lo que nos enseña aquí en Efesios, vuelvo a enfatizarle y animarle, siga luchando con fuerza sobrenatural,
con fervor sobrenatural y con firmeza sobrenatural que solamente nos puede dar Dios por su gracia y por su Santo Espíritu en esta batalla. Así que a nosotros nos corresponde que amar y vivir en sumisión. Ame y viva en sumisión. Ore y suplique la presencia del Espíritu Santo que le ayude a orar, como dice Romanos 8. Él nos ayuda, en Romanos 8:26 dice, Él nos ayuda a orar aún con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Eso es orar con fervor sobrenatural. Y también viva en la verdad, hable en la verdad y tendrá firmeza sobrenatural de parte de Dios. Y como dice Filipenses 1:27, hago eco de estas palabras para decirles, solamente que os comportéis, hermanos y hermanas, solamente que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes. ¿Qué cosa? Que están firmes. Oiga de ustedes que están firmes. Que esa sea la grata noticia, que ese sea el gozo en nuestro corazón, aún en la distancia. Oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. ¿Haciendo qué? ¿Peleándose? ¿Dividiéndose? ¿Descuidándose? No. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Trabajando en el nombre del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Terminemos haciendo esta oración juntos, porque necesitamos protegernos, someternos, acogernos diariamente a la gracia abundante de Dios y al poder de su Espíritu, para que Él nos ayude a ser los guerreros espirituales, que Él les ayude a ser los guerreros, verdaderos guerreros espirituales, que Él está usando y que Él está consolidando en casa de oración. Padre Celestial, muchas gracias por libertarme del pecado, de la rebeldía. Repita usted, gracias por libertarme del pecado, gracias por libertarme de la rebeldía, gracias por libertarme de la mentira y muchas gracias por llamarme y por animarme a seguir luchando por la liberación de otras personas. Repita conmigo, ayúdame a seguir luchando, a seguir trabajando con fuerza sobrenatural tuya, con fervor sobrenatural tuyo y con firmeza sobrenatural tuyo. En nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hasta el próximo miércoles, hermanos. Bendiciones del Señor. Guerrero y guerrera espiritual.